Buenos días, abogado. Hola, buenos días. Buenos días, abogado. Buenos días. ¿Pudieron poner asistencia? No se abre el SGA, ¿no? No, no se puede marcar. ¿Usted ha podido, abogado? Muy buenos días. Buenos días. Los veo. Ya. ¿Sí pueden ver? Profesor, ¿me podría aceptar? Listo. Confírmenme, por favor. Sí, Sí, gracias. gracias. Listo. Solo confírmenme que se pueda, que se esté proyectando, por favor. No, profesor, no sé de nada. ¿No? No, Permítame un segundo. Quizás ahí. Ahí sí, sí, ahí sí, profesor. profesor. Sí, ahí sí se ve. Ah, permítame. ¿Qué dice? Ok. Creo que ahí sí se puede ver. Sí, profesor. Sí, abogado. Soy bastante malo con la tecnología, me disculpo con ustedes. Ok. Dentro de este análisis que nos toca ahora enfrentar, queridos estudiantes, es importante que ustedes sepan que desde una perspectiva jurídica, ¿no es cierto? El plan curricular que el Ministerio de Educación y Cultura estableció no es opcional primero, sino que más bien es un mandato constitucional, ¿sí? Ya que dentro del fundamento constitucional, ¿no es cierto? La Constitución nos establece que el Estado ecuatoriano debe formular, nos dice, y ejecutar políticas públicas para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Aquí entramos al tema del debate, entre hombres y mujeres obligando, queridos estudiantes, a incorporar el enfoque de género en los planes y programas educativos, ¿cierto? Asimismo, es responsabilidad del Estado ecuatoriano asegurar que todas las entidades educativas, todas, públicas, privadas, particulares, fiscomisionales, ¿sí? Impartan una educación en sexualidad y el enfoque de derechos, sobre todo el enfoque de derechos y género, ¿no es cierto?
Dentro de lo que es la ley orgánica de educación intercultural, este mandato, ¿no es cierto? Nos dice que la ley, sí, ordena que las autoridades educativas nacionales transversalicen este enfoque de derechos, sobre todo este enfoque de derechos de género, y como parte del currículum o del pensum académico nacional, en todas las modalidades y en todos los niveles, tengan este enfoque, ¿no es cierto?, de brindar más bien no brindar un soporte, sino más bien ejecutar, queridos estudiantes, los derechos, sobre todo de género. Asimismo, nos dice que, bueno, el Ecuador, ustedes deben saber que es adherente dentro del Convenio de Naciones Unidas para erradicar todo tipo de violencia de género, todo tipo de violencia de género. Sí, y al estar establecido dentro de nuestra normativa legal vigente, dentro de la Constitución, los tratados internacionales, ¿no es cierto? El mismo Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? La misma Ley Orgánica de Educación Intercultural, la misma Ley Orgánica de Salud, ¿no es cierto? Eh, Tenemos que prevenir, ¿sí?, todo tipo de violencia de género. Por eso es que jurídicamente, sí, este currículum que se determina o que se estableció para todo el Ecuador debe ser una herramienta para erradicar la violencia, todo tipo de violencia, ¿no es cierto? ¿Qué nos exige la ley? La ley nos exige que el diseño curricular incluya estrategias nacionales de educación, primero, integral de la sexualidad, ¿sí? Determinación, identificación, identidad, ¿no es cierto? Hay algo aquí que yo no estoy de acuerdo y que me parece atroz que en esencia la Corte Constitucional haya determinado una sentencia con la cual los menores de edad puedan autodeterminarse. Si bien es cierto, son sujetos de derecho, ¿no es cierto? Tienen todo su derecho de la orientación y sexualidad que sientan y gusten, pero ustedes deben saber que el lóbulo parental derecho del cerebro aún no está pues desarrollado en su totalidad. Y por ende, si nos vamos a un tema ya más científico, los niños, niñas, adolescentes, no podrían autodeterminarse, ¿sí? Aún y nosotros los viejos podemos, bueno, me refiero a mí, ni yo como viejo podría decir ya a ciencia cierta, con un 100% de certeza cuál es mi autodeterminación. Sí, David Flores es heterosexual, ¿no es cierto? ¿Quién sabe más allá de las orientaciones? Pero es que lo que quiero es que ustedes entiendan que posteriormente puede haber un cambio. Y por eso yo no estoy de acuerdo con la Corte Constitucional, ¿sí? Por el tema de la autodeterminación. Hay unos parámetros que tomó la Corte Constitucional para emitir esta sentencia, pero nada, si tú vas y quieres imputar a un menor, a un adolescente, ¿no es cierto?, por cualquier delito, incluso por el de asesinato, ¿qué te dice la normativa? Que los menores de 14 años son imputables, pues. O sea, cometa nomás cualquier delito, pero sí puede usted autodeterminarse como quiera. Llegue a los 16 años y usted vaya y vote de manera facultativa por cual o tal candidato. Me explico. Hay que tener varios límites por los que no estoy de acuerdo con la Corte Constitucional. Y la ley nos exige que este diseño del currículum incluya estrategias nacionales de educación integral en el tema de sexualidad y políticas de prevención de riesgos, primero psicosociales, ¿no es cierto? Y segundo, de violencia de género. ¿Sí? Es importante, queridos estudiantes, que ustedes conozcan que dentro de un análisis, sobre todo catedrático o académico, el proyecto educativo ecuatoriano define el género no solo como una diferencia biológica, queridos estudiantes, sino también como una construcción sociocultural, social, cultural, ¿no es cierto? ¿Y qué nos dice aquí? Nos dice que dentro de la definición de género, la Ley Orgánica de Educación Intercultural define este enfoque como la consideración, ¿no es cierto?, de las interrelaciones entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? Y que los papeles
que socialmente se les asigne vayan siendo obviamente verificados, seguidos, cuidados. ¿No es cierto? Dentro de este análisis académico también, queridos estudiantes, destaca, ¿sí?, que las desigualdades no son naturales, sino que son o que derivan de los modelos en que la cultura asigna funciones distintas. Ejemplo clarísimo, ¿sí? Tú vas a la costa, sobre todo, ¿no es cierto?, en la provincia de Manabí, y hay un cierto rechazo generalizado, sobre todo por la homosexualidad, ¿sí? Vas a la Sierra Centro, Chimborazo, Bolívar, La Tacunga, y obviamente la homosexualidad sigue siendo un tabú, y sobre todo en las comunidades indígenas sigue siendo o es parte de una enfermedad psicológica. Y por eso es que les dan con ortiga, les bañan, les exponen a un baño público, muchas de las veces a fuetazos, ¿sí? Parte de lo que ellos llaman justicia indígena, pese a no haber cometido ningún delito, ¿no es cierto? En la parte de la homosexualidad. Ahora bien, en la parte del lesbianismo o de las otras autodeterminaciones o definiciones, o, sí, determinas, te defines, existen más bien un cierto, por un cierto morbo, una aceptación de que haya más bien un grupo de lesbianas a que haya un grupo de homosexuales, ¿no es cierto? Sí, así también es importante que ustedes sepan, queridos estudiantes, que dentro de el género, como esta categoría de análisis académico, el objetivo pedagógico, ¿sí?, el fin del currículum que impuso el Ministerio de Educación es la promoción de la igualdad, queridos estudiantes, ¿no es cierto? Y este cambio de conceptos o concepciones culturales discriminatorias y sexistas. Es decir, que hay una inclusión. Ahora ustedes ven mayor número de adolescentes, ¿sí?, autodeterminados por este derecho que les asiste la Constitución a, primero, en la parte de la vestimenta, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver que ahora hay mayor número de adolescentes, obviamente, si son homosexuales o se determinan homosexuales, vestidos ya con puperas. No estoy en desacuerdo, tampoco estoy de acuerdo, es un punto muy de vista de David Flores, pero es parte de la cátedra y cuando hay cátedra hay que saber distinguir, ¿no es cierto? Y hay que dar varios ejemplos para que ustedes vayan concibiendo tal o cual forma, ¿sí? Así también es importante que ustedes conozcan que dentro de este objetivo pedagógico lo que se busca o lo que busca es que los estudiantes desarrollen capacidades críticas, ¿no es cierto?, para insertarse dentro de una sociedad, primero con esta vocación transformadora hacia la equidad, sí, que tanto se predica. Así también, dentro de la coeducación y los valores, y dentro de este análisis académico que realizaron para emitir el pensum, el sistema se basó en la coeducación, ¿no es cierto?, y en los valores como la tolerancia, el respeto, ¿no es cierto?, a esta diversidad de género e igualdad a esta identidad, ¿sí?, de género. Esto implica una transición, queridos estudiantes, de una pedagogía tradicional a una que reconoce las diversidades del individuo, ¿no es cierto?, y la sexualidad. Ustedes acuérdense que antes había colegios de varones y de mujeres. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿qué te determina la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Intercultural? Nada, que deben ser mixtos. ¿Sí? Y ojo, deben acoplarse los pensum y el mismo grupo de estudiantes a esta diversidad del individuo y de la sexualidad. Importante, sí,
parte de evolucionar dentro de los derechos y los fundamentales también. Que se comparta dentro de la sociedad, ahí es el tema. Pero mientras hay el respeto de ambos lados, de la no discriminación, ¿sí? Y de la no incitación, porque claro, ¿qué ha pasado en las calles? Ustedes pueden ver cuando hay la marcha Prime, no recuerdo el nombre, hay actos sexuales, pues, sexistas que pueden afectar a la psiquis de parte de la sociedad que no comparte o no es del grupo, ¿no es cierto? Por ende es que no puede haber esta incitación a los valores de una sociedad que prácticamente, como sabemos, es laica, pero en esencia hablamos mucho del catolicismo, del cristianismo, ¿no es cierto? Y por otro lado, tampoco puede ser discriminatorio o discriminador con tus actos a estos grupos. ¿No es cierto? Así también, queridos estudiantes, bueno, antes de iniciar el tercer punto, es importante reconocer esto, ¿no es cierto? El mandato de igualdad, ¿sí? Dentro de la transversalización y obviamente este análisis académico sobre el género como esta categoría, ¿no es cierto? O como el género dentro del pensum académico que ha establecido o que establece el Ministerio de Educación para el desarrollo y la igualdad social, sobre todo material de los derechos constitucionales. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Porque vamos a entrar al análisis de la sentencia 3221 IN/21. ¿Alguna pregunta, aclaración, algún comentario que pueda acotar parte de la materia de la clase? No todos a la vez. Ojo, es de inicio de semana. Ya descansaron y sí es importante la participación de ustedes. Buenos días, profesor. Yo Hola, necesito René. que me aclare un poquito en la primera carátula. En la 2 hay una palabrita que o sea, no la entiendo el contenido prácticamente. No sé si me la puede explicar un poquito. Estamos en la... ¿cuál es la palabrita? En la carátula 2 profesor. En La es- que dice ahí transversalización. La transversalización no es nada más y nada menos que el fluido programático o sistemático de acciones transversales. ¿Sí? Cuando hablamos de transversalización, quiere decir que ese objetivo es general para todo. ¿Sí? Sí, ¿A qué le, pues. as- a qué le asimilaste la transversalización? A la transexualidad. Sí, más o menos, o sea, le estaba entendiendo de esa manera, pero ya me explicó ya. Bien, es una muy buena pregunta, René. Es una muy buena pregunta. Y te felicito porque la única forma de aprender es eso, preguntando, cuestionándose. Y yo también lo hubiera escuchado como parte de la transexualidad al hablar de género. Estamos topando puntos sensibles, ¿no es cierto? Y más nos enfocamos al tema del género, de la sexualidad. Y yo me hubiera ido también por ahí, si no hubiera conocido la palabra. Pero no, en esencia es esta ejecución sistemática o programática de tal objetivo dentro de varias áreas. Por eso es que es transversalización. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, profesor. Ok, listo. Dentro de las sentencias relevantes, queridos estudiantes, existe la sentencia 3221-IN/21 y acumulados. ¿Qué pasó aquí? Aquí se declaró, estimados estudiantes, ¿sí? La constitucionalidad de las reformas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y se validó la obligatoriedad de la transversalización del enfoque de género y de la educación integral en la sexualidad, ¿no es cierto?, en el currículum nacional.
En esta parte, querido René, cuando hablamos de transversalización, es que, en efecto, este enfoque de género, ¿sí? De sexualidad, ¿no es cierto? Se incluye de manera sistemática o programática en todos los colegios, en todas las escuelas. ¿Para qué? Para que haya una igualdad material, ¿no es cierto? Por eso es que, estimados estudiantes, esta sentencia, ¿sí? Además de garantizar, ¿no es cierto?, o de declarar la constitucionalidad de la reforma, aseguró que estos contenidos no vulneran derechos de la familia, sino que garantizan los derechos de los niños y adolescentes. ¿Y qué nos dijeron en la sentencia? En la sentencia, cuando habla de acumulados, ojo, es que alguien declaró o demandó inconstitucionalmente o la inconstitucional o la constitucionalidad, perdón, demandó la inconstitucionalidad de tal o cual norma o tal o cual decreto o tal o cual disposición, ¿sí? Y la Corte Constitucional lo que dijo fue que en mérito de lo expuesto, ¿no es cierto?, administrando justicia constitucional, que declaran los jueces constitucionales y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional declara, primero, la constitucionalidad de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, publicada en el primer suplemento de tal fecha, ¿sí? Por lo que respecta a los cargos de inconstitucionalidad recogidos en los problemas jurídicos primero, segundo y tercero, quinto y séptimo, abordados en la sentencia. Cuando te habla de estos problemas, tú vas inmediatamente al análisis de la sentencia de la Corte. A ver, para no estar solo hablando yo y que ustedes entiendan lo que yo quiero decir, les voy a pasar la sentencia. Esta es una sentencia de la Lim Lozada, uno de los mejores constitucionalistas del país, si no es el mejor. Y les voy a pasar, déjenme dejar de compartir esto, abrir el chat y confírmenme que ya esté dentro del chat de esta clase la sentencia, por favor. Constitucional. Solo como recomendación, porque al fin y al cabo ustedes ya están en tercer semestre, ustedes ya han leído sentencias, pero a mí me funciona cuando, primero, leo de qué se trata la sentencia, obviamente se encuentra en el tema. Déjenme, déjenme proyectarles para que ustedes vean lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? Yo me superior, perdón, de educación intercultural. Aquí está el clip del asunto. Ustedes van a decir, o ya saben por qué dice acumulados, chicos. No, profesor, yo no No, sé por qué profesor. dice. Ya, acumulados es cuando existen varias demandas, ¿sí? Por un mismo tema. Entonces, lo que hace la Corte por economía procesal es, obviamente, acumular, darle una sola causa y ver los distintos problemas, ¿no es cierto? Entonces, al haber varios cargos de inconstitucionalidad, es decir, varias demandas de inconstitucionalidad, acumulas, ¿sí? Y pues bien, al haber leído ya el problema, ¿no es cierto?, que es una demanda o son varias demandas de inconstitucionalidad a la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, sí, por un lado se estiman los cargos, ¿no es cierto?, de que el proyecto de ley no tuvo unidad de materia, es decir, que en vez de únicamente tratar de temas educativos, se fue por un tema de salud, por un tema económico, por un tema de régimen fiscal, ¿sí? O de régimen tributario, para que me entiendan. Eso es lo que supuestamente las personas que prepararon las demandas alegaron, ¿no es cierto? Y de ahí me voy, y yo les digo, como a mí me funciona, como ustedes decidan leer una sentencia, ya es muy de ustedes. A mí lo que me funciona, leo de qué se trata, me voy a la decisión de la corte. No, es que doctor, la decisión está dentro de los problemas. Pues sí, pero aquí ustedes van a tener el clip o el tip del asunto. ¿Por qué?
Porque cuando hablamos de la decisión de la Corte te va diciendo que se declara la constitucionalidad o la inconstitucionalidad, en este caso de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural publicada en tal, 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 por lo que respecta a los cargos de inconstitucional recogidos en los problemas primero, segundo, tercero, quinto y séptimo. Y ahí sí subo a ver cuáles son los problemas, porque depende de eso la decisión, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los problemas? Vamos a analizarlos. Es una sentencia que tiene cerca de 109 párrafos. Ojo, también uno de los tips, cuando lean sentencias de la Corte Constitucional, ¿sí? Y vayan a fundamentar o vayan a citar, siempre se cita en párrafos. Párrafos, qué sé yo. En base a la sentencia número tal, ¿sí? El párrafo 79 manifiesta que la Corte Constitucional considera que hay razones para deplorar que los órganos colegiadores, ¿no es cierto?, la Asamblea y la Presidencia de la República, omitan el cumplimiento de su deber de garantizar el principio de sostenibilidad, ¿sí?, previsional y, en particular, de contar dentro del trámite de formación de la ley con estudios actuariales actualizados y específicos que apoyen con la creación de nuevas prestaciones del sistema de seguridad social. Primer problema. Aquí existe, obviamente que está dentro de la materia. ¿Qué es la seguridad social? Otra materia, pues, ¿no es cierto? Hablábamos ya más de temas de afiliación o de seguridad social o de trabajo, ¿no es cierto? Asimismo, vamos a analizar, solo como clip, para que ustedes vayan viendo. Ya, aquí tienen, dentro de la resolución de los problemas jurídicos relativos a la inconstitucionalidad por la forma, ¿sí? De ahí tienes. Planteamiento de los problemas jurídicos, ¿sí? El primero, aquí te van diciendo, ¿sí? Respecto de lo sintetizado en los párrafos, mire, párrafos 15.1 y 16.2 supra, se plantea este primer problema jurídico. Acuérdense, el primero. El procedimiento de formación de la ley impugnada transgredió el artículo 136 de la Constitución. ¿Por qué? El proyecto de ley no se habría referido a una sola materia, sino a varias. Primer problema jurídico, ¿no es cierto? Pero doctor, ¿qué tiene que ver esto con la interculturalidad o el género? Tiene que ver muchísimo, porque ustedes de aquí van a partir toda materia, toda materia en derecho parte de la norma constitucional, por ser una ley supra, ¿no es cierto? ¿No es cierto? No les veo convencidos, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes conocen constitucional, créanme que se les va a hacer más fácil absolutamente todo. Y nos dice que respecto a la sintetización del párrafo 16.1 supra, se plantea este segundo problema jurídico. Vamos, el primer problema jurídico nos dijo que no se hablaba de una sola materia. El segundo problema jurídico nos dice que el procedimiento de aprobación de la ley impugnada respecto de la creación de un régimen especial de jubilación para los docentes del Sistema Nacional de Educación transgredió el artículo 136 de la Constitución, según el cual el proyecto de la ley debe incluir una exposición de motivos suficientes. Claro, metieron ahí seguridad social del magisterio, ¿no es cierto? Respecto de la sintetización del párrafo 16.3 supra, se plantea este tercer problema jurídico y nos dice que el procedimiento de aprobación de la ley impugnada
transgredió la norma constitucional relativa a la obligación de escuchar a los ciudadanos con interés en su aprobación, particularmente a los asegurados y jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, establecida en el artículo 137 de la Constitución de la República. Tercer problema constitucional. Acuérdense que no nombró el cuarto, sino se pasó al quinto. Y dice que respecto de la respecto de lo sintetizado en el párrafo 16.4 se plantea este quinto problema jurídico: el procedimiento de aprobación de la disposición de la ley impugnada que implica egresos fiscales. Transgredió el artículo 135 y 141, inciso segundo de la Constitución, relativos a la rectoría de la política fiscal por parte de la función ejecutiva. ¿Por qué no? Porque las mentadas disposiciones no habían provenido de la iniciativa del presidente de la República, a pesar de que incrementarían el gasto público. Hasta aquí no tenemos nada de género, ¿no es cierto? Pero nada de género, pero nada de género. Y nos vamos al séptimo párrafo, que nos dice que, por otro lado, las delegaciones de los accionistas, es decir, de los que demandaron la inconstitucionalidad, origina el siguiente problema jurídico relativo a la inconstitucionalidad de fondo. Acuérdense, uno fue de forma, ahora vamos por el tema de fondo. Y nos dice que respecto de lo sintetizado en el párrafo 16, 15.6 y 16.9 supra, se plantea este séptimo problema jurídico, los artículos 8, en lo relativo al nuevo artículo 6, ¿sí? Y numerado 2, 12, en lo relativo al nuevo artículo 10, literales o letras A, B, T, I, U. La disposición transitoria, 39ª, y las disposiciones reformatorias segunda, tercera y cuarta de la ley impugnada transgreden la norma constitucional relativa a la igualdad y no discriminación. El único punto que topan, relevante a nosotros desde el séptimo. Pero les voy a decir algo importante. ¿Por qué estas demandas de inconstitucionalidad, queridos estudiantes, no surtieron efecto? ¿Por qué creen ustedes? Voy a preguntarles porque si no, luego no responden. Ingrid Mesías, ¿por qué crees tú? ¿Por qué crees tú? Disculpe que me levanté a buscar mis lentes y ya me nombró, no sé qué me estaba Ya, preguntando. entonces, vas a escuchar. Que ¿por qué crees tú que estas demandas de inconstitucionalidad no surtieron efecto? Con todo lo que yo les he leído. No, ok, ya. No estuviste atenta. Te voy a decir que estés más atenta. Verónica Vallejo. Dígame, abogado. La misma pregunta a la Ingrid. Tampoco. Tampoco, abogado, disculpe. Esto ya no me está gustando. Ángel López. Profesor, porque no se observa nada de interculturalidades, ¿no? No recuerdo cuál era la palabra, pero porque no se observaba nada hasta el momento en todas las sentencias que estaba ahí. Porque no se referían, ¿no es cierto? A esto de decir, ok, estás violentando pues el derecho a la interculturalidad, estás vulnerando el derecho a un desarrollo. Correcto, Ángel, correcto. Por eso es que el único punto que a nosotros nos atañe o nos interesa es el séptimo. Pero más sin embargo, la Corte Constitucional les dice a los accionantes que sus demandas, todas las demandas de inconstitucionalidad, el que se haya afectado el gasto público. Cuando se afecta, obviamente se afecta de manera positiva, no vas a ser negativa, porque cuando afectas de manera negativa el gasto público, estás cometiendo un acto de corrupción. Y los actos de corrupción, ustedes deben saber que están estipulados en el Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? Y son delitos imprescriptibles, ¿no es cierto?
Entonces, cuando afectas del gasto público, es decir, de manera positiva, puede ser para el pago de jubilaciones del Magisterio de Educación, para el incremento de sueldos de los profesores, ¿sí? Declaró la Corte que no había un tema de inconstitucionalidad. También declaró la Corte que hablar en la norma de la seguridad social de los profesores o de la gente que trabaja para el sistema de educación no es un acto de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque los profesores cuando están bien, ¿sí? Hay mejor desarrollo educativo y esto es una cadena. Si el profesor está bien, los alumnos captan las ideas, ¿sí? Se desarrollan de manera más plena, hay una integridad de saberes y por ende tenemos seres humanos exitosos. Ojo, para que haya éxito, los estudiantes también tienen que poner mucha atención, porque pese a que estemos en la virtualidad, ¿sí? Hay profesores que nos interesamos porque ustedes aprendan mucho más allá. ¿Sí? Si yo me fuera únicamente al pensum que me da a mí la universidad para hablarles a ustedes de lo que es interculturalidad, solo les dijera lo que me dice a mí la diapositiva. Pero eso no es el objetivo. El objetivo es que ustedes, cuasi abogados, sexto semestre, casi abogados, tengan una base sólida, ¿cierto? Sepan cómo hablar, sepan de qué se trata, ¿sí? Entonces, dentro de esta sentencia, la 3221 IN/21 y acumulados, donde se declara la constitucionalidad, es decir, que está bien hecha la reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y valida la obligatoriedad de que esta ley sea implementada de manera transversal, ¿sí? O dentro de la transversalidad, ¿no es cierto? Con este enfoque de género, es decir, que no haya discriminación, es decir, que haya, claro, hay algunos colegios, yo tuve un caso de discriminación en la provincia de Pichincha, en el cantón Pedro Moncayo, ¿sí? Esto queda al nororiente de Quito, donde hay pueblos y nacionalidades, ¿no es cierto? Ya están los cayambis, ¿sí? Había un alumno que fue discriminado porque tenía el pelo largo. Claro, claro, su orientación sexual era homosexual, ¿sí? Pero él tampoco es que incitaba a la homosexualidad, sino que tenía su cabello largo, se peinaba bastante bien, y hubo un profesor, es más, el inspector de patios, no me acuerdo cómo se llama ese cargo, fue muy discriminatorio. Entonces, él se llamaba X, Alexander algo. Le veía con el pelo así y frente a sus compañeros le decía, ah, ya vino la Alexandra, ya vino la Alexandra. Entonces había discriminación por parte de él. Listo. Les voy a dar 5 minutos, estimados estudiantes, porque voy a comenzar a hacer preguntas para ver si están un poco despiertos, porque no quiero que un día a la semana sea un día botado a la basura. Y vamos a hablar de la sentencia 1118 CN/19 sobre el matrimonio igualitario. Una sentencia bastante controversial, pero que van a tener ustedes que poner mucha atención. ¿Sí? 9 en punto, retomamos. Apaguen sus cámaras, levántense, vayan al baño, tomen café, tomen agua. Si pueden desayunar en 5 minutos, háganlo. Caso contrario, seguimos en el aula. ¿Sí? Si quieren, apaguen las cámaras, yo no tengo lío. 11-18-CN/19 en el chat de este grupo. ¿Qué es importante de esta de inconstitucionalidad, de constitucionalidad dentro de la interculturalidad y el género, ¿no es cierto? ¿En qué se fundamentaba? Se fundamentaba en comprender cómo la Corte Constitucional del Ecuador expande este principio de protección de los derechos de las personas, ¿no es cierto?
con identidades sexogenéricas diversas. ¿Sí? Integrando esta visión, queridos estudiantes, con carácter plurinacional. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí. Ok. Así también esta sentencia nos habla, obviamente, desde el marco, ¿no es cierto?, de la diversidad familiar y nos dice que el Estado ecuatoriano es un Estado, primero, plurinacional, lo que ustedes ya conocen, artículo 1 de la Constitución, lo cual implica reconocer que dentro de cada nacionalidad puede coexistir distintas concepciones de familia. Este enfoque es crucial. ¿Por qué, queridos estudiantes? Porque rompe la idea, ¿no es cierto?, de un concepto único y tradicional de la familia. Sí, hombre, mujer. Sí. Y obviamente reafirma que toda familia, independientemente de su composición, puede ser dos mujeres, dos hombres, hombre, mujer, mujer, hombre, ¿no es cierto? Incluso las familias monoparentales, ¿sí? Monoparentales, se conforma como este núcleo fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado. Así de fácil. La Corte, además, queridos estudiantes, sostiene que el reconocimiento de estas familias diversas o de diversos tipos, ¿no es cierto?, establecidos en el artículo 67 de la Carta de Derechos Fundamental, debe entenderse en función de esta realidad social, ¿sí?, y de la nacionalidad que se vive. Por lo que las familias, ¿no es cierto?, conformadas por pareja, a ser ya un modelo más bien incluyente, ¿sí? Y que de una perspectiva intercultural, ¿no es cierto?, la Corte Constitucional ha determinado que hay una sociedad diversa y plurinacional y que no puede existir un concepto único y excluyente del matrimonio. No puedes decir que solo matrimonio es hombre y mujer. Au- aunque ustedes van a estudiar o ya estudiaron civil. Sí, profesor. Sí, ¿y qué les dijeron en el código civil? ¿Cómo se determina el matrimonio? Cuéntenme. Carlitos, cuéntame, ¿cómo se determina el matrimonio en el código civil? Eh, Dentro de lo que hemos aprendido, que el matrimonio tiene que ser, como lo estaba mencionando usted, igualitario. O sea, no, ya no hay este tema de que se puede casar hombres y mujeres sin un reparo alguno. Obviamente dentro del análisis de cada persona, porque no tiene un reverso, según lo que tenemos. ¿Cómo no tiene un reverso? Eh, en el sentido de que, no, estoy confundido, es con el tema de identidad, con
Era sobre lo que usted estaba preguntando acerca del Código Civil, del que nosotros hemos visto. Pues a nosotros en primer semestre nos enseñaron de que el código, o sea, el matrimonio era un acto solemne entre dos personas y que debía cumplirse. Entonces nosotros tuvimos el inconveniente de que en el examen esto, Te quedaste sin audio. ¿Qué inconveniente tuvieron en el examen? ¿Alguien le puede ayudar a la Melina? ¿No? Ok. Continuemos. Yo te decía, Carlos, y a todos ustedes que hay una forma de regresar al antiguo Estado civil. estado civil. Siempre y cuando haya la nulidad del matrimonio. Pero ¿cómo hay la nulidad? Varias causales para nulidad. Una de estas es el no sellar el vínculo matrimonial por medio del sexo. Aunque no lo crean. Si en ese matrimonio no hubo sexo, pues puedes solicitar. Puedes solicitar. Melina, ahí te veo. ¿Ya tienes mejor audio? sí, profesor, me confirma si me escucha. Fuerte y claro. Ya lo que le estaba diciendo era que nosotros tuvimos ese inconveniente con el Código Civil, porque en una pregunta de un examen decía que era el matrimonio, era un acto solemne y estaban las respuestas de que era entre un hombre y una mujer y entre dos personas. Y creo que la mayoría en esas preguntas nos equivocamos, ya que no sabíamos de que existía la reforma del matrimonio igualitario. Ah, ya. Pero ahora ya lo saben. El matrimonio, pero primero que el matrimonio sí es un acto solemne, es un contrato. ¿Con qué fin? Con el fin de establecer una sociedad conyugal. Basta. No se hagan mucho lío y mucha ciencia. ¿Ok? Sigamos. Entonces, dentro de el género, ¿no es cierto? Como esta categoría protegida. ¿Sí? Javier. Sí, profesor, una pregunta con respecto a lo que estaba mencionando. Dice que una de las nulidades es que no consuman el acto, ¿no? Pero hoy en día, qué sé yo, parejas ya han consumado el acto antes de casarse, ya han tenido relaciones, ¿no? Oh, Aunque se oh, contradice. obvio. Sería un Mira, caso especial. hay casos, te voy a explicar, hay casos en el que se casa un hombre y una mujer, ¿sí? Y lamentablemente para cualquiera de los dos, causales. El hombre es gay o homosexual y se casa por un compromiso, ¿no es cierto? Se puede alegar. Otra de las causas, ¿sí? A la mujer la violaron, por ende tiene ya un trauma en el tema sexual, ¿no es cierto? Y no consuman el matrimonio, por algún motivo, ¿sí? Causal, para la nulidad. Ahora, hay otros vicios para solicitar la causal o la nulidad, como el engaño, ¿no es cierto? Como que David Flores está casado en Alemania, ¿sí? Y llega a Ecuador y dice que su estado civil es soltero porque tiene doble nacionalidad y se casa en el Ecuador, pues, ¿no es cierto? Pero yo viajo a Alemania cada 2 meses y me quedo un mes allá, ¿sí? Hubo un vicio del consentimiento, varias causales. Eso es, queridos estudiantes. Pero bueno, entremos en materia. Les decía que dentro de esta sentencia del matrimonio igualitario, que es súper enriquecedora, que como ustedes ven, hubo la confusión, perdón, les generó a ustedes confusión en el examen de civil, es que es específicamente por esto, porque debe haber una igualdad, ¿sí? En el ámbito del género. Y acuérdense que no es lo mismo la definición que yo les decía, no es lo mismo la parte biológica que sexual.
¿no es cierto? Género y sexo. ¿Listo? Seguimos. Por eso es que la Corte les definió esta igualdad de género basándose en estos estándares del sistema interamericano, ¿no es cierto? Como la vivencia interna, nos dice, o individual del género tal como cada persona la sienta, que es lo que les acabo de decir. Así también nos dice que dentro del enfoque, ¿no es cierto?, constitucional o fundamental, se reconoce que el sexo y el género son parte de una construcción idéntica, ¿no es cierto?, de identidad, ¿sí? Y nos dice que se establece que tanto la orientación sexual como la identidad de género son elementos que dan sentido a esta existencia individual. Acuérdense, no sé si ustedes vieron en las noticias quienes conciben dentro de esta sentencia que es del matrimonio igualitario, son dos mujeres lesbianas que pelearon muchísimo, pelearon como 6 años, 5 años para que salga esta sentencia del matrimonio igualitario y a la semana se divorciaron. Se casaron y a la semana se divorciaron. ¿Se acuerdan? Dos mujeres de la ciudad de Guayaquil. De Guayaquil, sí. ¿Se acuerdan? Sí. Y es específicamente por esto. Así también dentro del análisis jurídico que se hace, ¿no es cierto?, de la sentencia y que se centra en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución, donde se prohíbe expresamente la discriminación por razón de identidad de género u orientación sexual, la Corte Constitucional identificó que estas son características sospechosas, queridos estudiantes, cuando se utiliza el género o la orientación sexual, ¿no es cierto?, para dar un trato diferenciado, diferente. Y nos dice que existe una presunción de discriminación que debe ser sometida a un escrutinio, ¿no es cierto?, estricto, para ver cuál es el desarrollo general. Recuerden que los derechos fundamentales siempre, siempre, siempre van a garantizar este desarrollo general del individuo. Así también nos dice la sentencia que cualquier norma o práctica que restrinja los derechos basados en identidad de género es considerada proscrita por convenios, por la Convención Americana de Derechos Humanos. Y nos dice la sentencia, queridos estudiantes, que Profesor, disculpe, ¿qué significa, disculpe que le interrumpa, ¿qué significa proscrita? fuera de tiempo, ya no Ok, está vigente, ok. ¿sí? Ok. También nos dice que dentro de la vulnerabilidad y la violencia de género estructural, sí, la sentencia incluye datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. ¿Para qué? Para visibilizar esta situación de las personas con identidades sexogenéricas diversas, ¿no es cierto?, en el Ecuador, revelando que el 61,14% ha sufrido violencia en el entorno familiar. ¿Se dan cuenta? Es altísimo, es altísimo. Por eso es que la Corte Constitucional reconoció que existe una forma de violencia de género impulsada por el deseo de castigar a quienes desafían las normas de género tradicionales. ¿Sí? Es lo que les acababa de decir. Por eso es que hay tanto refuerzo y sobre todo este estado de protección, ¿sí?, a las diversidades sexogenéricas. Y obviamente a las mujeres, ¿no? Ojo, ojo, porque cuando hablamos de género hablamos sobre todo de niñas, mujeres, adolescentes, adultas mayores y obviamente de la diversidad sexogenérica. También nos dice la Corte que esta violencia se manifiesta en espacios públicos y privados y que incluye detenciones arbitrarias por parte de la fuerza pública, tortura psicológica. Hubo un caso de un caballero que le habían metido a una clínica de rehabilitación sexual, pues. Él es homosexual. Y su madre, al ver esto y al no tolerar, ¿sí? Tolerar, porque tiene que ser tolerante con los actos de los demás seres humanos, incluidos nuestros hijos, le hizo capturar. Así como cuando una persona es drogadicta, le hizo capturar por la clínica en un show bochornoso para él. Fue llevado a esta clínica y él contaba cuál fue su trato. Y en esta clínica había
una clínica que ni siquiera tenía sentido, más bien era un género sexual morboso que los tratamientos a este joven era ver películas pornográficas heterosexuales, llevaban trabajadoras sexuales para que estén con ellos, para que les genere el gusto por el sexo opuesto. Y claro, él logra comunicarse con una amiga o amigo, manifiesta esto y llega la policía, porque claro, este individuo estaba retenido sin su consideración y voluntad, ¿no es cierto? Entonces, miren lo importante de que hay que cubrir como Estado y garantizar, incluso nosotros, como familiares y como sociedad, cuidar el tema de género, que es bastante extensa. También la Corte nos dice que la superación de la jerarquía, ¿no es cierto?, de género en el matrimonio. Y esta misma corte realiza una interpretación evolutiva para demostrar que las instituciones o esta institución del matrimonio ha ido eliminando barreras de género históricas, ¿no es cierto? Por eso cita como ejemplo la reforma de 1989 en el Ecuador, que eliminó la figura del matrimonio como representante legal de la mujer. ¿Ustedes se acuerdan, o han de haber estudiado, leído, antes de 1989, el matrimonio era considerado, claro, esta sociedad conyugal, pero que estaba mermada en derechos la mujer y que el hombre firmaba las compras, las ventas, la administración de los recursos, ¿sí? Y por eso es que existió esta reforma, ¿no es cierto? Donde reconoció que todas las personas son legalmente capaces y que el matrimonio debe basarse en esta igualdad de derechos, pues, de ambos cónyuges. Sí, posterior a esta reforma, ahora los cónyuges cuando deseen vender algún bien debe ir con la firma conjunta. Cuando quieran comprar, pues nada, puede comprar el hombre o la mujer o el hombre, y pasan a ser parte del patrimonio de la sociedad conyugal, a menos que haya una disolución o división, perdón, una división de la sociedad conyugal y claramente establecido. Así también dice la sentencia que bajo esta lógica, ¿no es cierto?, el acceso al matrimonio para parejas del mismo sexo es la continuidad natural, nos dice, ¿no es cierto?, de este proceso de desjerarquización, ¿sí?, y universalización de los derechos independientemente del género de los cónyuges, ¿no es cierto? Y nos dice que el género, ¿no es cierto?, en este libre desarrollo de la personalidad, ¿qué nos dice? Que no debe impedir el matrimonio basándose en identidad de género de la pareja, ¿no es cierto? Que más bien constituye una violación al libre desarrollo de las personas. Y por eso la Corte Constitucional argumenta que el Ecuador no debe intervenir en las decisiones de la esfera privada, ¿sí? De esta decisión que tienen más bien que ver con la idea personal de este plan de vida de los individuos. ¿Sí? Y también nos dice que al impedir el matrimonio igualitario, se amplían las posibilidades de autonomía individual para personas cuya identidad de género no se ajusta a los modelos heterosexuales tradicionales del matrimonio. Por eso es que la Corte Constitucional, queridos estudiantes, concluye y nos dice que el género no puede ser una limitación para ejercer estos derechos fundamentales, ¿no es cierto? Y la sentencia nos dice que concluye que la exclusión del matrimonio para las razones de género o orientación sexual es inconstitucional porque no persigue un fin válido. ¿Sí? Tú no puedes llamar tener o estar blindado por el derecho constitucional si te van a violentar o mermar tu desarrollo personal a futuro, pues. Eso te dice la Corte. Y te dice que no es idóneo ni proporcional y que perpetúa la discriminación de los grupos históricamente vulnerados, como les decía, los LGBTIQ+, dentro del desarrollo personal. Listo, clarísimo. Sí.
Cristian Orrala, coméntame, ¿qué nos habla esta sentencia? Buenos días, profesor. Hola, Sí, Cristian. usted estaba diciendo que la sentencia, no estás hablando de, ay, llegaron unos huéspedes. Mm, un momento, estoy ocupado ya. Ya, disculpe, es que yo estoy trabajando en este. Ya, me bloqueé. Relájate, te voy a dar una oportunidad más. A ver, Galo querido, ¿qué nos habla la sentencia? Buenos días, profesor. Hola, Bueno, Galo. en resumen, que todas las personas tienen los mismos derechos, ¿no? Tienen los mismos derechos incluido al matrimonio, que está normalizado ya en la Corte Constitucional, pero en mi apreciación, profesor, todo esto siempre ha sido en cascada, venido desde hace muchos años, décadas, tratando de normalizar esta desviación, ¿no? Es horrorizante ver muchas situaciones porque usted rescató al inicio de la clase cómo los niños pueden tener derecho a tomar decisiones y autoidentificándose. Y obviamente eso es la pudrición que existe en la sociedad. Lo digo así de esta forma porque respetando obviamente a muchos compañeros que quizás tengan algún tipo de desaprobación en mi comentario, pero en realidad existe solamente dos géneros en este caso, hombre y mujer. No sé por qué en el mundo se pudo tomar esa decisión de aceptar ese tipo de situaciones. Ya está normalizado, ya está en la Constitución, hay que respetar. Yo ahí solo te corrijo, Galo. Más bien, y dentro de tu línea, existen solo dos sexos biológicos. Dos sexos, sí, dos sexos. Porque género, acuérdate que Sí, la materia es está género. correcto. Sí, Vamos, sí, sí, ok. es correcto. Dos sexos. Entonces, creo yo que la sociedad fue anestesiada poquito a poquito desde hace muchos años. Líderes en el mundo que quizás tuvieron esta perversión y para poder normalizarlo, tuvieron que hacer leyes para poder llevar a la sociedad a poder seguir aceptando este tipo de situaciones. Porque si no se lo hubiera normalizado, si no se lo hubiera aceptado dentro de las cortes internacionales y en las cortes nacionales, o aceptar los países este tipo de situaciones, obviamente siempre iba a haber una instrucción formal. Y estamos estudiando ahorita en este momento una materia de ontología jurídica, en la que se atiende la ética y la moral. Y las familias forman parte de ese núcleo en la cual deben siempre tener a sus hijos normalizados. Que si existe algún tipo de situaciones en la que el niño o la niña tengan apreciaciones distintas, obviamente hay que corregirlos dentro del hogar. Entonces la familia es el núcleo en el cual conlleva a llevar a las personas a aceptar este tipo de situaciones. Entonces, topando el tema de la sentencia, dice que la Corte Constitucional debe aceptar todos los matrimonios igualitarios. No existe ningún tipo de restricción para que las personas puedan decidir a tener un matrimonio. Gracias, Galo. Es respetable tu comentario. Obviamente, venimos de una educación más tradicional, ¿no? Yo me apego totalmente a tu comentario, pero obviamente la materia es género, ¿sí? Y la igualdad formal, acuérdate, los derechos, sobre todo constitucionales, los tratados internacionales, ya nos habla de esta igualdad formal y material para las personas que se identifiquen con otro género, ¿sí? Gracias, Galo. Maylin Mendoza, Una comenta. consultita, profesora, en ese momento. Dígame. Solamente una analogía. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Hay un matrimonio y le hago una consulta, ¿no? Y de pronto un comentario suyo. La sociedad sigue avanzando en este mismo tipo de respetar los derechos. Se acepta un matrimonio entre una persona bisexual y una mujer definida, bueno, como mujer. Tienen un hijo y le dice ella a su esposo, entre comillas, bisexual, pídele consejos a tu padre. Pero ¿a quién le va a decir? ¿A su padre bisexual, hombre o mujer? ¿Le va a decir a la mujer o al hombre? Pero es que Imagínese a esa situación ahí, profesor. Y él le va a responder como mujer.
No, no, yo te entiendo a dónde vas, pero no podemos calificar a los demás géneros, ojo, a las demás autodeterminaciones. Yo conozco, es más, uno de los decanos de una de las facultades de Derecho de una de las universidades con mayor arraigo y conocimientos en materia de derecho, es homosexual y su esposo es un gran amigo mío. Los dos son abogados. Por eso te digo, no podemos. Ah, ojo, y tienen en adopción a una niña que fue concebida con, a ver, sí, que fue concebida con espermas de mi amigo en un vientre de alquiler. Entonces, claro, entiendo tu concepto de familia, del tradicionalismo, del sexo hombre-mujer, que el matrimonio, entiendo totalmente, pero no podemos descalificarlo. Yo lo conozco al esposo de mi amigo y es un gran abogado. Para mí, uno de los mejores decanos de las facultades, es más, la universidad de ellos tiene, como te digo, uno de los mejores arraigos, sobre todo en educación en materia de derecho. Entonces, no podemos juzgar por un tema de orientación sexual de una familia a otra. Entiendo al lado donde vas, pero no podemos, me explico. Somos sujetos de derechos absolutamente todos, de decidir si somos, incluso yo les decía en una clase anterior, si somos vela verde y nos podemos identificar como una vela verde. Estamos claro, se van rompiendo estos conceptos de la familia, del tradicionalismo, tal vez en un pro evolucionismo, pero para los que somos más tradicionales, tradicionalistas, es una involución de la sociedad por el deterioro que tú mencionas y es totalmente respetable. Eso es, Galo querido. Maylin te decía, coméntanos desde tu punto de vista de género, ¿qué nos dice la sentencia? Y podemos entrar a un debate para ir cuestionándonos, ¿no? Lo que hace Galo es totalmente lo correcto, ¿no? En efecto, la Corte Constitucional ha extendido el garantismo de la igualdad, pero en deterioro, mira lo que dice el Galo, en deterioro de una sociedad tradicional, ¿no? Donde incluso mencionó Galo que hay que corregir desde el hogar. Y yo estoy totalmente de acuerdo en eso. ¿Qué nos cuentas, Miley? Bueno, como dijo el compañero, ya la sentencia ya fue emitida, pues ya está permitida que las parejas sean del mismo sexo. Y pues en mi punto de vista, hablando sobre los niños que pueden, bueno, que ya pueden elegir, ¿no? No me parece porque son menores y por ende tienen los padres la autoridad en enseñarles e irles inculcando que son niñas y son niños. Ya en el momento que ya son mayores, ellos ya pueden decidir libremente. Es mi punto de vista, abogado. Ok, ok. Y de la sentencia, porque solo dices ya la sentencia está, pero en el tema de género, ¿qué opinas tú? Obviamente estamos hablando de derechos, ¿no? Bueno, ya ya le emitieron y pues ya uno no puede decidir nada de eso. No, 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 no te estoy diciendo que des punto subjetivo de la sentencia o de opinión, te estoy diciendo que hables sobre derecho de género. ¿Qué derechos fundamentales viste en la sentencia? Que hay un derecho a la igualdad, hay un derecho Excelente, en que, o sea, ya todos tienen el derecho de elegir. excelente. Gracias, Maylin. Maylin. Profesor, profesor, una pregunta, disculpe que Claro que sí, dígale. interrumpa. No es interrupción, dígale. Eh, bueno, aquí hubo una pregunta que tiene que ver con género, que usted varias veces lo ha topado, pero no tiene que ver con matrimonio igualitario. Con respecto a este alcalde de la Sierra, creo que es de Pujilí, si no me equivoco. Exalcalde, Eh, exalcaldesa. bueno, exactamente. Eh, ¿Habrán casos
considero yo, hablando abiertamente, que tal vez estas cosas o estas situaciones sean manejadas de manera eh, beneficiosas para la persona al final. No digo que es el caso, hay una probabilidad que de pronto para tener beneficios exclusivos por el tipo de género mencionado por esta persona, esta alcaldesa, eh, por tener ciertos beneficios, de pronto consideró, porque, bueno, a la final la realidad solo la tiene el registro civil. No he investigado más a fondo para saber si verdaderamente hasta el mes pasado tenía sexo masculino, perdón, género masculino, y resulta que ya él tenía conocimiento de esta situación de investigación que estaban siguiendo sobre sus situaciones con respecto al tema del ayuntamiento o el municipio y rápidamente hizo un cambio de género. Entonces, a este punto quiero llegar. ¿Cómo constitucionalmente o cómo de forma de la manera de derecho puedo yo, siendo una persona que tenga un patrocinado, o sea a favor o sea en contra, pudiera saber si realmente esto fue a favor o si esto realmente es un hecho aislado para hacer algo que me favorezca? Es que tienes Punto. dos vías ahí, Carlos. Primero, el caso específico del alcalde, sí, yo lo conozco, en efecto, es abiertamente homosexual y, claro, aquí te van a llegar las dudas. Primero, vamos a hablar de género. Su autoidentificación en materia de género es mujer. Ok, Sí, eres abiertamente homosexual. Eso dice su cédula y en dos o tres ocasiones que lo vi en algún evento, en efecto, su orientación era homosexual. Sí, solo para el punto. Ahora bien, tú puedes identificarte, te dice la Constitución, como tú desees, dentro de los géneros permitidos en la Constitución, ¿no es cierto? Él se autoidentificó mujer, ¿sí? Pese a que su sexo es masculino. Hay una contradicción entre el derecho a elegirse, a autoidentificarse, y una contradicción biológica en esencia. ¿Qué puede acarrear esto? Esto puede acarrear múltiples desigualdades. No solo para él, sino mira. Él fue trasladado a la cárcel, ella fue trasladada a la cárcel delincuente. Es la única mujer biológicamente hombre en esa cárcel. Sí, ok. ahora bien, dicho esto, tú como abogado, claro, debes probar, pues. Si ya tú defendido o defendida, ¿no es cierto? Sobre todo defendido por razones de estrategia, vamos a llamarlo, Así eh, es. y por seguridad, porque bueno, antes, hace 2 años, las cárceles eran cueva de homicidios, ¿no? Hubo 43 fallecidos o asesinados en una cárcel en un día, ¿sí? Y claro, para cuidarme o para cuidar a mi patrocinado, en efecto, puedes usar esta herramienta. Claro, es que no hay nada que te vaya a decir que no, a menos de que haya oposición. Ojo, porque la autodeterminación, tú mismo lo dijiste, y la autoidentificación es irreversible. Es irreversible. ¿Sí? Es irreversible. Entonces, para que tu patrocinado se beneficie de esto, primero debes hablar claro. ¿Sí? Decirle que no va a haber una marcha atrás. Segundo, que van a comprobar, pues, si él no tuvo pareja, todo eso tienes que ir viendo tú. Que no haya tenido, bueno, que haya tenido hijos no pasa nada, pero que no haya tenido una relación heterosexual, porque va a ser impugnada la decisión, ¿no es cierto? Y no solo por alguna persona que se sienta aludida, sino por el Estado, pues, porque el Estado debe garantizar, ¿sí? Garantizar
el pleno desarrollo de la sociedad. Y en estas está parte de las personas privadas de la libertad. Entonces, tomarlo como argucia jurídica para proteger a tu cliente que va a entrar a una cárcel masculina y que mejor vaya a una cárcel femenina, se puede, pero lo que nos decía el Galo, la epistemología, Claro. la ética y los valores están ahí para ir elegando. Más bien, bueno, los que hacemos derecho penal y somos muy correctos cuando tenemos un caso que no es viable, ¿sí? Que no tenga más allá de un 15% de duda y que puedas tú ganar, nada, lo mejor es atenuar la pena. Es decir, si es que tú tienes un caso por muerte, ¿no es cierto? Por muerte, ¿sí? O que te hayan puesto por tentativa de asesinato, tú inteligentemente más bien lo llevas al caso no por tentativa, sino más bien por un tema de lesiones, que la pena es mucho menor. ¿No es cierto? Entonces de ahí vas jugando con... Listo. Claro. Y Gracias, entrando José. en... No, con gusto. Y entrando en materia, y para ir terminando, es importante que vayamos analizando. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, sí, en materia de género, debe ser transversal, es decir, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en este caso, y de la comunidad educativa, te determina la norma, es decir, los profesores, profesoras o personal administrativo, ¿sí? Deben respetarse, al igual que el de toda la sociedad, de manera común. Hemos leído dos sentencias. Una, la sentencia de constitucionalidad de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en cuanto a materia de género, es decir, que los niños, niñas y adolescentes deben ser respetados en este ámbito. Y el segundo, de la sentencia de matrimonio igualitario. Dos enfoques distintos, un mismo sentido. Hablábamos de género. Por ende, queridos estudiantes, es importante que ustedes sepan que el proyecto del Ministerio de Educación y Cultura busca, sí, pasar de un modelo de neutralidad. Déjenme ver mis apuntes, a mí no me gusta leerles, ok, no me gusta leerles de la diapositiva. Ya, de un modelo de neutralidad a una acción afirmativa. ¿Saben lo que son las acciones afirmativas? Algo que ya está establecido, que tiene que ser siempre seguro, o siempre sí. Literalmente sí, constitucionalmente no. ¿Alguien más? ¿Saben lo que son las acciones afirmativas? Les voy a decir, las acciones afirmativas son herramientas constitucionales con el fin de dar la igualdad formal y material a un individuo, a un individuo. Sí, les dije en interculturalidad. Yo, David Flores, soy de la comunidad Agua de la provincia del Carchi, ¿no es cierto? Pertenezco a una comunidad, ¿sí? A un pueblo ancestral, ¿no es cierto? Entonces, si yo, David Flores, voy a participar para el concurso de fiscal general del Estado y soy de esta comunidad donde no tuve igualdad en mi desarrollo escolar, en mi desarrollo universitario, me tocaba caminar mucho más a mí que a la persona, a los otros postulantes que son de la ciudad, pues yo solicito al presidente de la comunidad por medio de la junta parroquial que se me emita un certificado de que yo soy de la comunidad, que hablo quichua, que hablo shuar, que pertenezco a la comunidad, ¿no es cierto? Y presento eso en el concurso. Este certificado a mí me da un punto adicional como una herramienta de igualdad. Por eso es una acción afirmativa, ¿no es cierto? Otro ejemplo, personas con enfermedades catastróficas, discapacidad o personas que vivan en el extranjero con un certificado de que tengan discapacidad, que tengan enfermedad catastrófica o que vivan por más de 5 años en el extranjero y que les dé esta herramienta constitucional, una igualdad formal, ¿sí? Tendrán un punto adicional, dice la Constitución. Esa es una acción afirmativa, queridos estudiantes. Por eso, jurídicamente,
se apoyan en la jerarquía de la Constitución como norma suprema. Académicamente se utiliza, ¿no es cierto?, este currículum para desmontar estereotipos, queridos estudiantes, mediante las materias, ¿no es cierto?, los textos educativos, que sean libres de expresiones sexistas, ¿no es cierto? Que no puedes decirle tú ya en un aula de clase, ni siquiera aquí, perdón la expresión, maricón o maricona a una persona que se identifique como homosexual o como lesbiana, ¿no es cierto? Sí, por eso es que es importante, queridos estudiantes, que se cumpla con el objetivo de alcanzar la igualdad real, prevista en lo que determina la Constitución, el famoso sumac causae o el buen vivir para todos. Clarísimo, ¿sí? Les veo un poco distraídos. Leonardo Carrera, ¿estamos claros? Buenos días, profesor. Sí, profesor, buenos días. Hola, Leonardo. Cuéntanos, ¿qué aprendiste hoy de género? En torno a la sentencia, en torno a la clase. En torno a toda la clase. Bueno, en sí, como usted ya mencionó, la sentencia habla sobre el matrimonio igualitario. Y en esta sentencia también hablamos sobre que existieron varios, bueno, que en sí esta sentencia eh, habló sobre la igualdad, la no discriminación, la dignidad humana y los derechos humanos, que están reconocidos de manera nacional e internacional. Además, lo que mencionó el compañero Gana me llamó bastante la atención porque dijo que, bueno, en sí hay dos sexos, pero eh, existen varios tipos de orientación sexual. Y como ya Galo dijo que no está muy de acuerdo con toda esta diversidad de género, porque en sí, por ejemplo, la otra vez que pasó que salí con mi familia al malecón de Guayaquil y mi hijo tenía creo que 5 o 6 años. Y aquí, ¿qué observó mi hijo? Habían dos hombres besándose. Entonces él con 5 o 6 años de edad, eh, estas situaciones muchas veces se puede confundir el pensamiento de los niños, porque ver esto podríamos decir que no es muy normal, muy común. Entonces creo yo que hay que respetar los diferentes tipos de géneros, pero creo que estas personas de igual manera tienen que tratar de respetar a las demás personas y a los niños más que todos, que son los que observan y ven este tipo de situaciones en las calles. Así, profesor. Ok, estamos bien, pero estamos dando puntos muy subjetivos de la clase y eso me deja un mal sabor. Ustedes van a ser abogados y los abogados hablamos mucho en derecho, ¿sí? Entonces, para que puedan pasar las clases o las materias, ustedes ya deben comenzar a hablar en derecho. Es decir, en efecto, en efecto. Puede haber una incitación por parte de los grupos que ellos tienen obligaciones y responsabilidades. Es decir, sí, pueden expresar su amor, no frente a los niños, pues. ¿Por qué? Porque estarían incitando. Entonces ahí se debe tomar otro tipo de correctivos. Queridos estudiantes, ustedes ya deben comenzar a pensar más en derecho. Es decir, en efecto, yo no estoy de acuerdo por tal o cual motivo por el motivo que tú dices, puede ser perturbador para tu hijo, puede llevar o ampliar su visión eh, y decirte, oye papá, ya no hay solo hombres con mujeres, sino hay hombres con hombres o mujeres con mujeres. Sí, y lo que nos atemoriza a los padres
no es la homosexualidad o el lesbianismo, sino que sabemos que estos grupos históricamente vulnerados sufren más. Entonces, cuando a nosotros como padres nos golpean los hijos en el sufrimiento, obviamente nos duele y nos golpean, ¿no es cierto? Ese es el miedo que tenemos de que pase algo, ¿sí? Por eso es que recuerden, queridos estudiantes, que el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? O la Corte Constitucional, antes Tribunal Constitucional, en el año de 1997 despenalizó en el Ecuador la homosexualidad, pues. Sí, antes el Código Penal, el artículo 516 del Código Penal, nos decía que era un delito ser homosexual. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí van los dos puntos de la sociedad. En efecto, estamos evolucionando hacia una igualdad formal y material o estamos involucionando como sociedad y ampliando otros espectros que la sociedad tradicional no le gusta o no los quiere ver. ¿Sí? Por eso, queridos estudiantes, déjenme bajarles la sentencia. Tengo dos sentencias. A ver, tengo una de la evolución de la capacitación de las mujeres que se determinó en el año de 1989, ¿sí? Donde la Corte analizó, ¿no es cierto?, cómo el matrimonio evolucionó desde un modelo de subordinación, ¿no es cierto?, donde antes del hombre era el representante legal de la mujer, imagínense, ¿sí? Hacia un modelo más igualitario, ¿no es cierto?, de pleno derechos y deberes entre ambos cónyuges, entre hombre y mujer, y eliminó, queridos estudiantes, eliminó esta jerarquía de género por historia, ¿sí? Tengo esa sentencia. Ahora también tenemos la resolución del Tribunal Constitucional que nos dice, ¿no? Que obviamente declaró el tribunal la inconstitucionalidad del artículo 516 del Código Penal, ahora Código Orgánico Integral Penal, que criminalizaba las relaciones homosexuales consentidas. ¿Sí? Este fallo, ¿qué hizo? Este fallo marcó el inicio de la transición, queridos estudiantes, de ver a personas con identidades diversas como autores de un delito, ¿no es cierto? A verles como sujetos de derecho y posteriormente, obviamente, como víctimas protegidas del tipo penal como los actos de odio. Pues antes, en la ciudad de Quito, no sé, en las ciudades donde ustedes viven, pero antes en la ciudad de Quito había una parte muy conocida que era la parte de la Avenida 10 de Agosto y la unión con la Avenida de la Prensa y la unión con la Avenida Amazonas. Es la famosa Y en la ciudad de Quito, donde habían muchos homosexuales que obviamente ejercían la prostitución. ¿Y qué hacía el bloque de seguridad en ese entonces? Iba a las noches, los subía a carros, les pegaba y los iba a botar, pues, medios muertos y muchos muertos en quebradas, ¿no es cierto? Porque era penalizada la homosexualidad, penalizada, ¿sí? Con esta sentencia, obviamente, determinan que ya no es un delito, sino que es una persona que siente y un sujeto de derechos, ¿no es cierto? Y tenemos la sentencia ya hablamos matrimonio igualitario. Tenemos el caso Sadia. ¿Qué pasó aquí? Esta sentencia lo que menciona es una resolución del matrimonio igualitario, ¿no es cierto? Que es fundamental para el reconocimiento de diversidades, pero aquí nos habla de que en los pueblos y nacionalidades las familias homoparentales, ¿no es cierto? O que eran homoparentales, sí, la Corte utilizó para reconocer esta forma de existencia de las familias conformadas por parejas del mismo sexo. Y hubo una vinculación de de estándares internacionales e incluso hubo una opinión consultiva a la Corte Interamericana y nos decía que este instrumento de la opinión consultiva ya era vinculante y que había el matrimonio igualitario. Tenemos cinco sentencias, una, dos, tres, cuatro sentencias, cinco sentencias. ¿Cuántos grupos son aquí, Melanie? Milena, perdón.
¿Cuántos grupos son? Hola, ¿cómo estás? Milena querida, te escucho. Disculpe, profesor, no lo escuché. ¿Cuántos grupos son? ¿Grupos de género? No. Grupos en la clase. Hoy han estado Usted, bastante dispersos. Entonces vamos a hacer ya. No me digas cuántos grupos. Si la presidenta del curso no está atenta, ya me genera una duda. He visto 3 alumnos dentro de todas las preguntas responder bien. Entonces, única y exclusivamente, Galo, Carlos y ¿hay alguien más que contestó bien? Quedan Compañero opciones. Ángel, profesor. ¿Perdón? El compañero Ángel. Y Ángel, tiene razón. Eh, Queda opcional realizar. Voy a mandarles las 5 sentencias de nivel constitucional para que hagan un análisis formal de género. Parámetros de análisis, les voy a poner en este momento en la plataforma. Voy a tomar lista y con eso nos despedimos. Espero que el próximo lunes, miren, es pasando una semana, espero que el próximo lunes no tengamos estos mismos problemas. Maylin, querida, quedas también excluida de si quieren hacerlo, ¿no? Ya les califico yo desde la Sorry, mi plataforma. persona. ¿Quién? Mi persona, yo también respondí. ¿Quién dice mi persona? Déjame ver que no te veo bien. René Muñoz. Ah, René, también quedas excluido. Muchas gracias, profesora. Los que hayan Gracias, participado profesor. quedan excluidos del análisis. Los Bueno, demás, les digo claramente, ustedes tienen cada semana, el lunes y apenas 2 horas de materia en derechos humanos. Que no la aprovechen es perjudicial, no para ustedes, no para mí, sino para ustedes. ¿Sí? Así que van a hacer el análisis de las 5 sentencias. Les voy a poner los parámetros en la plataforma y con eso terminamos. Álvaro, querido, única y exclusivamente si vas a intervenir en... Abogar un extracto de cada sentencia para enfocar en la clase, la clase siguiente. Pregunto. Vamos a hablar, yo les voy a dar los parámetros de análisis de las sentencias. Ya les voy a poner en el EVA, ya tengo acceso. Ahí van a tener las disposiciones. Voy a tomar asistencia, ya la gente ha puesto la asistencia, pero los que no están marcados les voy a volver a mencionar. Leonardo Carrera, ¿estás aquí?